Ben, boa tarde. Grazas. Sabemos que foi unha tarde intensa e que tedes moito que comentar das moitas experiencias que estivestes a coñecer, pero temos a unha persoa aquí que non quero roubarlle nadiña de tempo porque ten moito que contarnos e todos estamos, estou segura que falo por nome de todos, moi agradecidos a que Rosa María Calaf se chegase a Compostela hoxe para pechar estes encontros do Plan de Mellora de Bibliotecas. Todos coñecedes, todos e todas coñecedes a Rosa María Calaf. É unha figura, unha persoa que entraba nas nosas casas e sigue entrando con moita, bueno, pois que era moi ben recibida, non? Polas persoas que estábamos ávidos de información de distintas partes do mundo. Rosa María Calaf, licenciada en Dereito e Xornalismo. Nace en Barcelona e a correspondente con máis longa vida e variada traxectoria de televisión española. Informou sobre política e economía, conflitos e catástrofes, pero tamén sobre cultura e sociedade. Explicou os acontecementos e coñeceu os personaxes que conformaron a historia das últimas 4 décadas desde Nova York, Moscova, Bos Aires, Roma, Viena, Hong Kong e Pequín. Conta con máis de 30 galardóns, entre os que cabe destacar a Toda unha vida da Academia de Televisión, o Premio Nacional de Xornalismo de Cataluña, o Premio Ondas 2001 ao mellor labor profesional e o Premio José Couso á liberdade de expresión. Solamente por este último premio xa merecía o noso recoñecemento por parte de todos. Moitas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que para mí, bueno, siempre es un gusto venir a Santiago y más cuando me organizáis un día así de espléndido como el de hoy. En todos los sentidos, en cuanto a la climatología, el sol radiante y, bueno, pues en una ocasión pues como esta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque para mí siempre es esencial el vincular, ¿no?, estas dos actividades, es decir, la formación y la información. Es decir, una sociedad que no está bien formada y que no está bien informada difícilmente va a poder defender sus libertades, ¿no? Y entonces creo que en eso es en lo que estamos empeñados todos. Ya digo, para mí es un placer estar aquí porque además creo mucho en el contacto personal, ¿no? Y creo que hay que resistir a esa idea que se nos quiere pues inculcar y que sobre todo, pues, en fin, a las generaciones más jóvenes pues realmente les es más difícil resistirse de que ya no es necesario, ¿no?, de que todo sale de las pantallas, ¿no? Bueno, de las pantallas salen muchas cosas, son valiosísimas, pero no hay nada como el mirarse a la cara y a los ojos y realmente pues discutir, ¿no?, los grandes temas de construcción social. Entonces, bueno, un poco mi idea, por lo que me planteasteis, y que bueno, que es un tema que, como digo, pues me es muy querido y que estoy en ello desde hace tiempo, y de hecho con la Universidad Rovira i Virgili hicimos un experimento que está en la red, o sea, que fue realmente muy improvisado, o sea, que se podría mejorar muchísimo, pero como idea, y dado que se hizo pues en el 2009, si no recuerdo mal, pues era hasta cierto punto pionero, y era un poco esta idea, ¿no?, de descubrir el periodismo a los colegios, es decir, estudiantes de la ESO, escuelas que se inscribían gratuitamente, por supuesto, se comprometían de enero a junio a tener durante 1 hora a la semana una, digamos, clase de alfabetización mediática. Ya sé que habéis hablado de esto antes, ¿no?, Rosa Piquín, de la importancia, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente los medios, y cada vez más, y cuando digo medios ahora me refiero a todo, convencionales y digitales, y sobre todo, en este momento, casi más a los digitales, ¿no? Es decir, los medios tienen un lenguaje y evidentemente si no se enseña a interpretar ese lenguaje no nos enteramos de nada, ¿no? Y realmente es un riesgo gravísimo para la construcción social. Entonces, digamos que esa voluntad, ¿no?, de que desde la más temprana edad posible, ¿no?, se entienda que cuando uno recibe un mensaje, alguien lo manda y para algo,
es fundamental, ¿no? Y creo que ahora también es conveniente estar hablando de esto para los adultos y para los mayores, porque estamos viendo lo que está ocurriendo con la información, ¿no? Es decir, estas burbujas que se están creando, que están segmentando, ¿no?, las sociedades, aislándolas prácticamente unas de otras, y sobre todo lo que es tremendamente peligroso es que la ciudadanía está convencida de que está muy informada, porque cree que bueno, pues eso tiene a un clic, ¿no? Prácticamente todo, sigue pues debates, recibe continuamente memes y recibe continuamente tweets por todas partes, etcétera. Cree que eso es información, ¿no? Y eso no es información. Hay una parte que sí, pero otra parte que no. Y somos muy, muy vulnerables, tanto que, bueno, pues están ocurriendo, como vemos en el panorama internacional y nacional, ¿no? Bueno, pues decisiones políticas, electorales, etcétera, que son gravísimas, ¿no? Porque se toman realmente, bueno, pues en base muchas veces a noticias, informaciones equivocadas, algunas veces pues sin mala fe, ¿no? Pero otras perfectamente intencionadas, ¿no? En el siglo XXI, pues está claro que estamos inmersos, ¿no?, en esta especie de crisis económica que está ahí, ¿no?, pero sobre todo es una crisis de valores, ¿no?, y más que nunca, por tanto, es necesario un periodismo y una información que sea pues rigurosa, independiente, plural, comprometida, es decir, un periodismo que realmente responda a lo que es su objetivo intrínseco, ¿no?, que es servir a la sociedad, o sea, facilitarle a la ciudadanía el conocimiento, ¿no?, de los hechos de una manera, ya digo, cabal, para que la ciudadanía pueda con esa información formarse una opinión. Si esa opinión se basa en una información, ya digo, errónea o manipulada, pues evidentemente hay un riesgo enorme de equivocarse. La construcción pública, la construcción de la opinión pública, por tanto, en este entorno mediático en el que estamos ahora tan confuso, ¿no?, es verdaderamente un riesgo tremendo, y nos damos cuenta cada vez más de que se está funcionando no tanto en base a opinión pública, es decir, que la sociedad no se mueve por opinión pública, sino por emoción pública, ¿no? Y tomar decisiones en base a emociones, pues ya sabemos que es un riesgo tremendo, ¿no? ¿Qué ocurre? Hay una contaminación informativa enorme de agencias externas, ¿no? Es decir, centros de gabinetes de comunicación, es decir, llega mucha información y, por supuesto, la información que llega por la red sin saber de dónde, ¿no? Bueno, si se busca se sabe, ¿no? Pero aparentemente, pues uno, en fin, lo pone todo con el mismo baremo, ¿no? Todo lo que lee o lo que ve. Entonces, estos gabinetes, evidentemente que no todos son nocivos, ni muchísimo menos. Los gabinetes de comunicación son una valiosísima ayuda para el periodista, pero cuidado, ¿no?, siempre que se comporten, lógicamente, siguiendo unas reglas éticas, ¿no?, porque se confunde muy habitualmente lo que es información y lo que es comunicación. O sea, la información o la comunicación, mejor dicho, es que yo, comunicador, simplificando evidentemente, ¿no?, te cuento aquello que quiero que sepas, ¿no? En cambio, la información es que yo, informador, te cuento aquello que debes saber. Entonces, ese matiz es muy, muy importante que lo tengamos muy claro en nuestra cabeza y que, por tanto, las alertas salten, ¿no?, cuando estamos mezclando una cosa con la otra. ¿Qué quiero decir? Pues todos recordamos que nos fuimos a dormir una vez, un día, un fin de semana, un viernes, en el 2008, tan contentos, ¿no?, y nos levantamos el lunes con la peor crisis desde el 29, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿cuál era? Lógica. Pues, ¿qué ha pasado este fin de semana? ¿No? Bueno, pues claro, evidentemente ese fin de semana no había pasado nada. Venía pasando desde hacía mucho tiempo, pero nadie nos lo había contado. Es decir,
Nos habían dicho que Lehman Brothers era una maravilla, nos habían dicho que Enron era la empresa modélica, etcétera, y de la noche a la mañana todo esto pues fue falso y se derrumbó, pues como todos sabemos. Bueno, ¿de dónde viene eso? Pues viene de convertir a los periodistas en lectores de comunicados y en comparsas de ruedas de prensa sin preguntas. Es decir, de que realmente el periodista no pueda cumplir con su trabajo porque se ha creado una dinámica, ¿no?, donde no hay tiempo, hay una precariedad extraordinaria y donde no hay tiempo para comprobar, para contextualizar, para analizar, para reflexionar. Es decir, es más importante, ¿no?, la rapidez, que siempre ha sido importante en el periodismo, pero evidentemente no a costa de sacrificar la calidad de los contenidos, ¿no? La tecnología, como digo, es una herramienta magnífica de conocimiento, ¿no?, como nunca ha tenido la humanidad al alcance de la mano. Pero claro, esa herramienta, como toda herramienta, depende de cómo se use. Si se usa bien, efectivamente es una herramienta poderosa de conocimiento, de acercamiento a lo diferente, de comprensión de lo distinto, por tanto de construcción de una sociedad cohesionada, etcétera, etcétera, ¿no?, y de defensa de los valores, etcétera. Pero si se usa mal, con la misma fuerza, es exactamente lo contrario, una herramienta de desconocimiento, de difusión de la mentira, de instalación del error, ¿no?, de propiciar el lenguaje de odio, etcétera, etcétera. Y ahí, ya digo, exclusivamente depende de cómo se use, ¿no? Por tanto, eso hemos de tenerlo también muy claro. Y ahí hay claramente también unas responsabilidades, ¿no? Entonces, todas estas agencias y todas estas fuentes externas de información, en este momento cada vez es más difícil, ¿no?, como ciudadano, pues ir discriminando, ¿no?, dónde está la verdad, dónde está la mentira, qué es tóxico, qué no lo es, etcétera. Y por eso hay que enseñar desde pequeño y hay que recordar a los mayores que cuidado, ¿no?, porque esto no es nuevo. Porque evidentemente el interés, ¿no?, por interferir en la información ha existido siempre, porque el periodismo lo que ha tenido que hacer siempre ha sido hacer visible lo que era invisible y contar lo que se callaba. Y en un porcentaje elevadísimo, no siempre, pero en un porcentaje elevadísimo de las ocasiones, aquello que no se quiere que se diga y aquello que no se quiere que se vea, suele ser porque hay intereses que no son el bien común los que buscan que eso sea así, ¿no? Y la tarea del periodismo está en eso. Entonces, ahora es exactamente lo mismo, pero ¿qué ocurre? Que la tecnología permite que esas manipulaciones sean con una amplitud muchísimo mayor, como todos sabemos, con una rapidez vertiginosa, ¿no?, y por tanto con una capacidad de intoxicación muchísimo mayor, ¿no? Y eso pues, es lo que modifica, ¿no?, la situación en la que estamos. Hay una politización mediática extraordinaria y una injerencia mercantil extraordinaria también en la información, ¿no? Por tanto, esos intereses que deberían estar completamente separados, ¿no?, del interés mediático, bueno, pues están en una promiscuidad total en este momento. Entonces, eso es algo que también hay que saber, ¿no? En España, pues los medios de comunicación convencionales están prácticamente todos en manos del poder financiero, en Francia lo están de las grandes fortunas, en Estados Unidos de las corporaciones. Entonces, bueno, pues todo eso hace que evidentemente tengan una actuación viciada, unas más, obviamente, otras menos, porque está claro que generalizar nunca es justo, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente la tendencia a que ocurra eso y a que sea mayor o menor la incidencia, ¿no?, de esas malas prácticas depende, pues lógicamente, de la consolidación democrática, de la calidad democrática de las distintas sociedades. O sea, a mayor calidad democrática, evidentemente, más controles de calidad de la información, ¿no? Y a menor calidad democrática, pues lo contrario, ¿no? Y es muy fácil manipular. Yo he traído un pequeño vídeo, o sea, nada, muy cortito,
para que se vea, ¿no?, como lo sencillo que es manipular imagen. Luego ya pasamos a lo todavía más sencillo que es manipular en las redes, etcétera, ¿no? Seguramente, bueno, yo no veo, porque tenemos las luces estas que no me deja ver, pero creo que, bueno, que habrá una posiblemente mayoría de edad aquí, habrá gente joven, pero supongo que no tan joven como para que no recuerde la mayoría cuando se decidió, y tal cual, se decidió que era el final de la guerra de Irak, de la Segunda Guerra de Irak, ¿no?, de la de Bush hijo. Entonces, bueno, pues todos seguramente, y ahora voy a pedirles que nos pongan, por favor, el pequeño vídeo. Yo lo iré explicando, o sea que el sonido no importa. Lo tenemos ahí ya, ¿no? Vale. Sí, sí. Vale, seguramente pues, todos recuerdan que se dio como imagen icónica, ¿no?, esto que estamos viendo, que es el derribo del monumento a Saddam Hussein en Irak, ¿no? Y entonces lo que se contaba, ¿no?, pues era que los iraquíes, en fin, ya exultantes de alegría por haber derribado al dictador, etcétera, salían a la calle, besaban, en fin, a los soldados de la coalición, etcétera, etcétera, y se concentraban en este monumento, donde derribaban el monumento, lo pisoteaban, le escupían, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa era la imagen. Bueno, entonces, pues vamos a ponerla. Y ahora vamos a ver esto que estoy contando, ¿no?, que era pues esto, ¿no?, que se derribaba, todos están ahí. Entonces, fíjense en lo que se aprecia, ¿no?, un plano cerrado, corto, ¿no?, con lo cual no ves exactamente la situación general, sino que está concentrado ahí, ¿no? Bueno, esto es la versión que todos seguramente pues, vimos, recordamos y nos creímos. Bueno, pues esto era un montaje, no era real. Ahora lo veremos, ¿no? O sea que la versión oficial era esta, la realidad era lo que vamos a ver ahora. Llegan los tanques, como se ve no hay nadie, se van a fijar que al lado hay un periodista, que viene una cámara que está rodando, ahora ahí, hacia al lado del tanque, sigue sin haber nadie. Ahora llegan con una bandera americana, entonces ahora se van a colocar en esta plaza en donde, insisto, no hay nadie. Bajan tranquilamente, ahora se verá que salen del tanque, sigue sin haber nadie, ven que solo hay militares, tanques, tanquetas, coches, salen, se colocan, etc. No se ve muy bien, pero mientras tanto ahora los marines ponen las cuerdas al monumento, o sea que lo atan, etc. Ahora va a empezar a aparecer por aquí un grupo de gente que, como se ve, todos son prácticamente occidentales de civil y algunos militares, es decir, son periodistas y observadores. Y ahora aquí traen a un grupo de iraquíes, a los cuales los colocan alrededor. Primero ocurre esto que estamos viendo ahora, que es poner la bandera americana sobre la cara con un marine, ¿no?, que pone la bandera sobre la cara de la estatua, y luego aquí, o sea, un iraquí que la ondea, y ahora inmediatamente pasa, luego les explicaré por qué, a un iraquí que está ondeando o levantando la bandera de Irak. Ahora aquí tiran ya la esta y empieza pues toda este jolgorio de estas personas que han sido llevadas ahí para hacer exactamente esto que están haciendo y que, como han visto, pues son un grupo de unos cuantos, muy pocos, y que fueron, pues en fin, totalmente dirigidos. Bueno, ya está. Yo no sé cuántos de los que están en la sala sabían esto, ¿no? Probablemente, pues cada vez que lo pongo, pues nunca sale nadie que lo supiera, ¿no? Entonces, hemos de pensar, si eso fue así, recorrió todo el mundo, prácticamente nadie. Este es un reportaje que hizo la televisión francesa. Después lo hicieron al cabo de unas semanas, etcétera, y después al cabo del tiempo sí que hubo televisiones americanas, sobre todo un canal, o sea, que es por internet, que era un trabajo de ProPublica, etcétera. Bueno, que contaron un poco todo esto y cómo se había gestado. Bueno, pues esto, que no solo lo hacen los americanos, o sea, aquí es porque, bueno, pues porque tenemos la ocasión, pero quiero decir que todo aquel que puede lo hace, es facilísimo. O sea que esto fue, ya digo, un montaje y circuló, pasó por todo el mundo y nadie, o sea, prácticamente se enteró de que efectivamente había sido un montaje. Entonces, si esto es así, pues imaginemos lo que ahora ya no será
¿no? Bueno, pues el hacer este tipo de falseamientos de la realidad, ¿no? O de creación de la realidad con todo aquello que nos permite la tecnología, ¿no? Por ejemplo, también pues, otro maquillaje informativo, también muy típico y que ese pues, también me gusta señalarlo. Tengo muchos porque como no tenemos mucho tiempo, pero ese sí, seguramente porque también les sonará. Cuando hubo un momento, administración Obama todavía, insisto en que hablo de Estados Unidos porque, bueno, por suerte Estados Unidos tiene, digamos, lo peor del periodismo, pero también tiene lo mejor, ¿no? Y entonces realmente pues también hay, ya digo, un control de la calidad informativa y una autocrítica por parte de los medios importante, y es la que nos permite tener esto. Otros países, como puede ser China, como puede ser Rusia, etcétera, que también evidentemente hacen lo mismo, es mucho más difícil obtener, ¿no? las pruebas, digamos, ¿no? En el caso que iba a comentarles ahora es cuando en administración Obama se discutió, hubo, en fin, un ataque que se dijo que había sido con armas químicas por parte de Saddam en Siria, ya esto, hará pues unos 4 o 5 años, ¿no? Y bueno, y se dijo que se discutía si hacer o no un ataque, digamos, de respuesta quirúrgica, ¿no? Que es la palabra que se suele usar, para atacar con misiles una base gubernamental siria, ¿no? Para que el Assad, o sea, tuviera, pues, en fin, un mensaje claro de que esa era una línea roja, lo del uso de armas químicas, que por cierto nunca se probó, no por defender al Assad, por supuesto, ¿no? Pero sí por defender por lo menos la veracidad de las informaciones, ¿no? Bueno, pues se discutió mucho eso. Entonces, en Estados Unidos hubo muchos debates de estos típicos a los que también estamos tan acostumbrados aquí, las famosas tertulias, etcétera, en las teles y todo eso, y bueno, pues continuamente aparecían expertos que opinaban que sí, que sí, no, que sí, que sí, no. Y había uno que se repetía muchas veces, un señor que se llama Stephen Hadley, que abogaba, ¿no? Porque sí hubiera ese ataque de castigo quirúrgico con misiles. Bueno, pues resulta que este señor, claro, nadie decía prácticamente en esas tertulias, ¿no? Que tenía que ver directamente, se le presentaba como experto independiente y, sin embargo, pues no decían que había sido consejero de George Bush y que además había sido director de la empresa fabricante de los Tomahawk, que eran los misiles que se iban a usar. Entonces, así como en resumen, con ese contexto, hubo 111, esto lo hizo un estudio la propia prensa norteamericana, 111 apariciones, ¿no? En distintas, ya digo, tertulias, etcétera, y solo en 13 se mencionó ese conflicto de intereses, es decir, de que pertenecía a la industria militar, ¿no? Entonces, con eso hay que tener también mucho cuidado. ¿Quiénes son los que opinan en los debates y en las tertulias? O sea, siempre buscar, o sea, de dónde sale esa gente, ¿no? Es decir, hay algunos que efectivamente, ahí no tiene nada que ver la opinión, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hemos de saber qué intereses defienden, ¿no? Porque si no, pues es evidente que te cuelan el experto independiente cuando realmente pues de independiente no tiene nada. Luego eso, ya digo, la opinión que después cada uno tenga, pues eso es por supuesto libre, ¿no? Pero lo que no es libre es el manejo de los datos. Los datos deben ser rigurosos y fehacientes, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que el que valga todo, ¿no? Entonces se citan mucho, ¿no? Los centros de estudios, ¿no? Los think tanks famosos, ¿no? Bueno, pues realmente hay que saber quién paga estos think tanks, o sea, quién está detrás de cada uno de estos think tanks, porque entonces podremos entender hasta qué punto, ¿no? Debemos dar credibilidad o no a eso que nos están contando, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que la prensa, en cualquiera de sus soportes, cada vez más aparece rendida a intereses ajenos a la función periodística, como estoy diciendo, ¿no? A menudo, esto fue, tal como lo estoy leyendo, fue una síntesis que hizo Le Monde hace ya 3 o 4 años, ¿no? Rendida a intereses ajenos a la función periodística, reverencial con los poderes
que debería controlar, es decir, el poder político y el poder económico, porque poder político, poder económico, poder mediático deberían estar absolutamente separados, ¿no? Porque unos deben controlarse a los otros, ¿no? Los mercados no hay que protegerlos, hay que vigilarlos, ¿no? Entonces, todo eso que está pasando, que hay esa promiscuidad a la que me refería hace un rato, que hace que evidentemente sea muy difícil, ¿no?, poder confiar en que realmente la información que sale de ahí, bueno, pues sea verdaderamente fiable, ¿no? La verdad es que desde hace ya tiempo, ¿no?, porque el American Journalism Review hace ya como 6 o 7 años, ¿no?, defendía, ¿no?, que había que establecer como unas formas de regañar a los políticos, decía, que mienten, ¿no?, desenmascararlos, ¿no?, para evitar precisamente que errores o falsedades se filtrasen y calasen en la percepción pública de la realidad, ¿no? Bueno, pues desde estos 6-7 años, cuando se publicó esto, ahora ha sido exponencial el cómo, sobre todo en las redes, ¿no?, pues la mentira, bueno, campa por sus respetos, ¿no? Y esto ha saltado ya, este vicio, se ha viciado ya a los medios serios también, que de pronto se encuentran reproduciendo informaciones prácticamente sin contrastar, etcétera, porque tienen un poco que seguir, sobre todo los digitales de las grandes cabeceras, pues han hecho eso durante bastante tiempo, ahora cada vez más lo están intentando, lógicamente, controlar, pero pues se veían arrastrados, ¿no?, en esa práctica de la prisa, ¿no?, y del todo vale, ¿no? Entonces, ya quiero centrarme un poco pues, en el tema concreto de las redes, porque ahí es donde verdaderamente tenemos que estar absolutamente más atentos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se valora igual, como he dicho al principio, cualquier información que salga por ahí, ¿no? Y eso es muy grave, o sea, que eso hay que, como ciudadano, hay que hacer un ejercicio de permanente crítica y de sentido crítico, ¿no?, y de permanente análisis, porque si no, realmente nos vamos a ver arrastrados también a retuitear, ¿no?, a reproducir, bueno, pues mensajes que, como digo, son falsos o equivocados, ¿no? Entonces, los periodistas está ocurriendo que cada vez más nos están convirtiendo pues, en agentes pasivos, ¿no? Y cuando no, en cómplices de la banalización, ¿no?, y de la manipulación. Y muchísimas veces sin voluntad de querer hacerlo, pero cuando un periodista con la precariedad actual se ve obligado a, y no es por esto, por querer quitar responsabilidades, sino por querer explicar cómo se hace el trabajo, tiene que hacer 7 noticias en un día, difícilmente va a poder, ¿no?, contrastar, como digo, pues confirmar, es decir, hacer toda esa elaboración, ¿no?, que garantiza la calidad del periodismo, ¿no? Por tanto, bueno, pues eso es un riesgo, y el hecho de que cada vez la precariedad sea mayor, de que cada vez haya menos periodistas en las redacciones, de que cada vez la información esté menos en manos de los periodistas y más en manos, hasta cierto punto, de los departamentos casi de marketing, ¿no?, de recursos económicos, porque no hay dinero para, bueno, pues si no hay dinero para, no se puede hacer buena información, y esto el ciudadano debe saberlo. No se le debe vender una información que se hace de cualquier manera con un copia y pega, porque el periodista no puede desplazarse, ni puede hablar con los protagonistas, ni puede comprobar que eso es verdad, ¿no?, o sea, no vale lo mismo una que otra. Y, por tanto, el ciudadano debe saber en qué condiciones está haciéndose esta información, ¿no? Entonces, se produce un exceso de declaraciones, de comunicados, ¿no?, que obligan a ir de un lado para otro, ¿no?, y entonces es escribir y leer, al final, ¿no?, aquello que nos quieren contar, como decía al principio, ¿no?, pero obviando muchas veces realmente los hechos,
¿no? O sea, de cómo fueron verdaderamente las cosas, sino que tenemos alguien que dice que vio, bueno, un momento, pero está alguien que dice que vio, depende de, o sea, si no es alguien realmente fiable, bueno, pues eso no es información, ¿no? Entonces, todo eso es algo que tenemos que saber aprender a discriminar, porque lo tenemos en nuestras pantallas continuamente, ¿no? Y el director del Guardian dijo ya también hace por lo menos casi un par de años, ¿no?, que las redes tratan de suplantar a los medios convencionales, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es crear, como decía, yo apuntaba al principio, ¿no?, estos grupos, ¿no?, sectarios, ¿no?, que responden, ya digo, a intereses determinados, que divulgan pues falsedades, etcétera, basadas más en opiniones, ¿no?, que en hechos contrastados, ¿no?, y verificados, ¿no? Eso ahora se está produciendo muchísimo, sobre todo con el tema de la lucha feminista, por ejemplo, ¿no? Es evidente que, como es un terreno muy emocional, bueno, pues todos aquellos que quieren frenar, pues en fin, los avances que con tanta dificultad se han ido consiguiendo e incluso retroceder, están claramente pues utilizando una estrategia de intoxicación a base de dar, pues eso, datos falsos, de desviar la atención de lo esencial, es decir, poniéndola pues en que si 4 grupos gritan y dicen tacos y se suben por los árboles y no sé qué, en una manifestación de miles y miles y miles, que lo que hacen simplemente es decir que están en la calle para defender los derechos de la mitad de la población, nada más que esto, no contra nadie, no por tener más privilegios ni menos. Es decir, simplemente pues por lo que es la igualdad, ¿no?, que es por lo que lucha el feminismo, no por ningún, y es en favor, evidentemente, de toda la sociedad, porque mejor será una sociedad en la que todo el mundo, es decir, todos sus miembros aportan capacidades, talentos, esfuerzos, etcétera, que una sociedad en la que solo lo aporte la mitad, ¿no? Entonces, bueno, pues estos hechos de sentido común se embarran completamente a base de utilización, ya digo, de mentiras y de pues, manipulaciones, etcétera, ¿no? Entonces, se están creando una serie de colectivos capaces, ¿no?, de arrastrar, ¿no?, y, bueno, pues conseguir que esa ciudadanía que es vulnerable, porque verdaderamente es muy difícil navegar, ¿no?, en esas avalanchas de supuesta información, ¿no?, porque no hemos nacido enseñados y por tanto debemos aprender, y volvemos otra vez a lo de la importancia de la educación, ¿no?, cómo entender y cómo interpretar los medios, pues es muy fácil ser arrastrado, ¿no?, por esa venta, ¿no?, de ideas exactamente con los mismos criterios y los mismos sistemas con los que se venden productos, ¿no? Y eso es realmente lo que está, sucediendo absolutamente todos los días, ¿no? Hemos visto las consecuencias tremendas que eso ha tenido, por ejemplo, en la elección pues, de Trump en Estados Unidos, el Brexit en el Reino Unido. Esta mañana me comentaba alguien, y recomiendo mucho que se vea en Netflix, hay un reportaje, un documental sobre el Brexit, cómo se mintió, ¿no? Y seguramente esto sí que muchos de ustedes lo vieron, porque eso sí se comentó después, de cómo al día siguiente mismo del Brexit, haciéndole una entrevista en la BBC a los 2 líderes fundamentales, y sobre todo a Farage, le dijeron, oiga, pero es que usted dijo muchas mentiras durante la campaña, les mintió a los ingleses. Y dijo, sí, claro, pero es que siempre en las campañas se miente. Y se quedó tan ancho, ¿no? Entonces, ahí se explica muy bien cómo se identifican los grupos de población que pues, no leen tanto los medios convencionales más o menos serios, aquellos grupos que son más influenciables, todo el manejo de los algoritmos, que en este momento, ya digo, como dice también el Weiner, el director del Guardian, dice, pues claro, los algoritmos están sustituyendo a los jefes de redacción, ¿no? Porque son los que distribuyen y seleccionan qué contamos y a quién se lo contamos y cómo se lo contamos, ¿no? Y entonces, bueno, como me quedan 5 minutos, creo que esa es la idea central, ¿no?, de lo que quería, pues me parece que trasladar hoy
bueno, al hilo de lo que habíamos estado hablando, ¿no? Entonces hay que insistir mucho en esta necesidad, ¿no?, de que todos seamos capaces, ya digo, de entender que debemos instalarnos esta alerta, estas antenas, que debemos crearnos una dieta de medios. Es decir, igual que sabemos ir al supermercado y podemos mirar y decir, bueno, este yogur me sienta mejor que aquel, esta marca me es más fiable, etcétera. Saber hacer esto con la información, es decir, buscarla, requiere un esfuerzo. Al mismo tiempo, ser muy activos a la hora de exigir de los poderes públicos que cumplan con su función de garantizarnos la calidad, igual que exigimos que se nos garantice la calidad de los alimentos, ¿no?, de que no se nos dé bueno, pues una lata de sardinas con aceite de colza que sea tóxica, ¿no? Eso es algo que realmente debe estar ahí y debe ser una prioridad, ¿no? Y debe ser, es decir, el debate sobre la calidad de la información que recibimos debe estar en la agenda, o sea, pública, y debe ser una exigencia, ¿no?, a nuestros políticos. Porque ¿qué está ocurriendo ahora? Como final. Bueno, pues que realmente como ciudadanos, es decir, si queremos una sociedad que no sea una sociedad de consumidores que compran y que compran productos que muchas veces no necesitan o compran productos sin ninguna consideración moral ni ética de cómo han sido producidos, a costa de qué y de quién, etcétera. Es decir, que todos estos valores se han quedado perdidos ahí en la nada. Es decir, consumidores que compran productos por comprar, sin reflexión, y consumidores que compran ideas exactamente igual, sin reflexionar de dónde vienen, a quién benefician, cómo sirven estas ideas al bien común y a la construcción de un mundo mejor, etcétera. En lugar de querer y de seguir aceptando, ¿no?, ese tipo de sociedad, si queremos realmente una sociedad que sea de ciudadanos, ¿no?, de ciudadanos que saben y de ciudadanos que piensan y que, por tanto, de ciudadanos que deciden, pero que deciden con conocimiento, no con emoción, pues entonces realmente debemos exigir, igual que una buena formación, o sea, una buena información, y debemos exigírsela, por supuesto, a los medios de comunicación, sean digitales o sean convencionales, a los periodistas, que tenemos una enorme responsabilidad, por supuesto, pero también, insisto, a los poderes políticos, porque ellos son responsables, ya digo, de garantizar. ¿Y qué está ocurriendo ahora? Bueno, pues está ocurriendo que los poderes políticos no, insisto, que estoy generalizando, ¿no? Evidentemente no todos son iguales y el grado varía, por supuesto, de unos a otros y de unos países a otros. Pero la tendencia general, y no me estoy refiriendo solo a España, la tendencia general en este momento es a que el poder político, que debe, como digo, proteger, ¿no?, la calidad de la información y, por tanto, la posibilidad de que los informadores trabajen en condiciones para ofrecer esa calidad, no solo no lo hacen, sino que acusan a los informadores y al periodismo de ser enemigos. Solo hay que ver lo que dice Trump 50 veces al día en sus tweets, ¿no? Atacar a la prensa y los periodistas comprometidos, ¿no?, y convertirlos de cara a toda esa gente que lo que lee pues es esa burbuja que se ha creado, sobre todo fundamentalmente en las redes, y decir que son enemigos, que en realidad van en contra de sus intereses, etcétera. Porque, evidentemente, en una dictadura, un periodista que cuenta aquello que le molesta al poder, pues lo matan y se acabó el problema, ¿no? En las democracias, pues eso no se puede hacer, afortunadamente, y todavía, por lo menos, no, porque ya ha habido algún que otro susto y en Europa, pero bueno, entonces eso no se puede hacer. Entonces, ¿qué manera tenemos de matar al mensajero? Pues desacreditarlo.
¿no? O sea, hacer que pierda su credibilidad para que, por lo tanto, pierda su influencia. Y entonces, aquellos periodistas y aquellos medios de comunicación que me ponen palos en las ruedas, pues tengo que tratar de desacreditarlos como sea. En eso Berlusconi, por ejemplo, era un experto. Y fue un poco el que empezó también ya todo esto. Eso por parte de los poderes públicos. Y los ciudadanos, ¿qué ocurre? Que los ciudadanos, evidentemente, por suerte no todos, compran ese mensaje y en lugar de defender, ¿no?, al periodismo comprometido y a los periodistas serios y rigurosos, compran ese mensaje del enemigo, ¿no?, y les dan la espalda y se dedican a informarse a base de todo ese marasmo, ¿no?, de supuesta información que es muy fácil, es sencilla, es muy impactante, está muy bien hecha, está perfectamente elaborada y dirigida, o sea, para conseguir, ya digo, su objetivo, como si fuera pues, una publicidad de un producto, y por tanto se aleja precisamente de aquellos en los que debería confiar, ¿no?, para precisamente contrarrestar esa avalancha. Y eso es lo que en este momento, ya digo, es más crucial que la ciudadanía se dé cuenta. Hemos creado en los distintos países europeos en este momento plataformas contra los bulos para, bueno, desenmascarar sobre todo esa instalación permanente de políticos que mienten una vez tras otra, ¿no?, diciendo datos falsos, etcétera. Bueno, pues que se pueda en cada momento, y se presentó hace unos 15 días, sobre todo una que se ha hecho con distintos medios importantes, ya digo, europeos, y entonces, bueno, pues lo que se pretende, sobre todo de cara a las elecciones, ¿no?, de mayo, sobre todo de las europeas, el cuidado con qué mensajes compramos, ¿no?, porque hay evidentemente una gran voluntad de desacreditar la Unión Europea, ¿no?, para que sea la propia ciudadanía la que vote contra la Unión Europea, cuando realmente eso a los últimos que nos interesa es a los ciudadanos europeos. O sea, es decir, los ciudadanos europeos necesitamos tener una Europa fuerte, unida y sobre todo respetuosa de los derechos, ¿no?, y exigir que la Unión Europea funcione bien y que se reforme todo aquello que no funciona bien, que hay cosas que no funcionan bien, pero no destruir la Unión Europea, porque eso les interesa mucho a aquellos que no quieren palos en las ruedas, ¿no?, tanto en las legislaciones comerciales como en o sea, las influencias políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en este momento, por ejemplo, concretamente, el cerebro, por ejemplo, de la campaña de Trump, uno de los que fue el gran, en fin, constructor, ¿no?, a través de un medio de comunicación, que esto seguramente muchos de ustedes lo saben, ¿no?, el Breitbart News, que es un señor que se llama Stephen Bannon, este hombre que luego ha roto con Trump y le ha llamado de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues este señor ahora ha instalado su cuartel general en Europa, tiene oficina en Londres, oficina en Bruselas, está uniendo a los extremismos, ¿no?, europeos para unirlos a todos para realmente desestabilizar Europa. ¿Y eso le interesa a los europeos? Evidentemente no, ¿no? Es decir, eso interesa mucho, pues en parte a Estados Unidos, pero desde luego mucho a Rusia, a China y a otros poderes, ¿no?, económicos. Entonces hay que tener mucho cuidado de no caer, ¿no?, en todas estas redes. Y sobre todo lo fundamental, o sea, en estar convencidos de que lo que tenemos es que exigir y esforzarnos por tener hechos explicados, comprobados y veraces. Con estos hechos luego cada uno es libre de tener la opinión que quiera, o sea, más conservadora, menos conservadora, a la derecha, a la izquierda, en medio, como quiera, pero siempre que se base en los hechos ciertos, ¿no?, y no en los hechos fabricados, contados, o lo que ahora pues está tan de moda, que son los hechos alternativos, ¿no?, o las famosas fake news, que realmente no son más que mentiras, ¿no? O sea, la mentira de siempre, o sea, pues ahora ya digo, más rápida y mucho mejor y más eficazmente elaborada. Entonces creo que la responsabilidad, evidentemente,
que tenemos, pues en fin, los educadores y los periodistas es muy grande, y de ahí, pues ya digo, mi alegría de poder participar en esta reunión, ¿no? Y simplemente terminar con una frase que me gusta, porque creo que es muy apropiada, que me parece que fue Tucídides el que la dijo, y que dijo eso, que como ciudadanos debemos elegir entre descansar, es decir, no hacer nada, o ser libres, ¿no? Porque la libertad nunca la regalan, nunca te la dan, siempre hay que ganársela, ¿no? Así que, bueno, pues creo que en eso es lo que estamos todos los que estamos aquí, seguro. Muchas gracias. Gracias. Wow. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues es verdad. Voy a tener que saludar como si tuviera faldita, ¿eh? Qué bien, Rosa. Bueno, si era lo que queríais, pues encantada. Gracias. Yo siempre, de verdad que muchísimas gracias, porque de verdad que para mí es un honor y un placer enorme, ¿eh? Y aparte, pues siempre digo, ¿no?, que disfruto muchísimo estos actos, digo, porque además como puedo hablar más del minuto 10 que tenía el telediario, pues lo aprovecho muchísimo. Gracias. Moitísimas gracias, Rosa. Eu iba a dicir isto de falou Rosa e falou ben. E cada que o entenda a súa maneira, pero creo que levamos coa mensaxe que ela nos deu, claramente un programa de educación en información, alfabetización en medios, verdad que sí, Rosa Piquín? Moitísimas gracias, Rosa, por esta lección. E moitas gracias a todos vos por ter estado nesta xornada, nestes encontros. Agradezo en nome de toda a asesoría de bibliotecas escolares, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, que temos aquí a José Manuel Pinal Candanós. Agradezo o voso esforzo, o voso traballo, a pesar de todos os atrancos, pero seguimos adiante como rede de bibliotecas escolares de Galicia con ganas de seguir traballando. Estamos, desde logo, coa rede de formación do profesorado, xunto cos compañeros do CAFI, que nos conxuntamente fixemos estes encontros, pero que seguimos colaborando todo o ano. Ogallá podamos seguir colaborando en máis cosas que desde os centros nos siga despedindo e nada, ata outra mellorada. Lembrade que tendes que asinar ahora ao final. Gracias a todos. Gracias. No, vosotros, realmente.